podemos celebrar que México es un país libre. Tal vez en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, hay muchas cadenas aún de opresión. Tal vez puedes decir, vivo en un país libre, pero realmente eres esclavo del pecado, esclavo de la maldad. Hoy todavía hay muchas cadenas en familias, muchas familias que viven con violencia doméstica. Tal vez eres esclavo de las adicciones. Vives en un país libre, pero eres un esclavo del pecado, de las adicciones, del alcohol, de las drogas. Y no eres, aunque vives en un país libre, eres esclavo. Miren, hoy celebramos, bueno, no precisamente hoy, pero como iglesia estamos adelantándonos para celebrar la independencia de nuestra nación. ¿Sí sabía? Y es un día donde recordamos que hombres y mujeres lucharon con valentía para que en México no se viviera con opresión. Y hoy recordamos que el 16 de septiembre, a ver, ¿en qué año fue la revolución? Perdón, la independencia. ¿En qué año? 1810, ¿verdad? La independencia fue el 16 de septiembre de 1810. Ese día se encendió una llama que cambió la historia de nuestro país. Hombres como Miguel Hidalgo, que era un sacerdote, ¿recuerdan? Tocó las campanas de Dolores para llamar al pueblo a levantarse contra aquella opresión. Ese momento no solamente marcó el inicio de una lucha política, sino también el despertar de una identidad nacional. 1810, 16 de septiembre. Pero hoy celebramos esa libertad con gratitud. ¿Cuántos dan gracias a Dios que podemos vivir en una nación con libertad? Pero también reconocemos, escuche bien esto, que la libertad más profunda que usted y yo podemos tener no se ganan con armas, no se ganan con guerras, sino se ganó en la cruz del Calvario con Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestra más profunda y verdadera libertad no fue aquella que se ganó en 1810 con armas, sino fue aquella que hace más de 2000 años ganó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra verdadera libertad. Y hoy celebramos esa libertad con gratitud. Juan capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ahora, Juan 8:36 dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente ¿qué? Libres. Yo quiero hablarte que la libertad política es valiosa, pero es frágil. Porque tras el grito de Dolores que se dio allá en 1810, México inició una guerra que fue una guerra larga. ¿Sabe cuántos años duró la guerra de independencia? 11 años. Culminó en 1821. ¿Cómo culminó? Le estoy dando un poquito de contexto histórico. Con la entrada triunfante del ejército trigarante, que fue encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Y gracias a esos 11 años de batalla logramos la independencia como nación. Pero esa libertad, escuche bien, costó muchas vidas. ¿Lo sabía? Y dejó un país dividido y herido. 11 años de una lucha intensa que al final costó muchas vidas y dejó un país dividido y herido. Ahora, recordando historias bíblicas, también el pueblo de Israel vivió tiempo esclavos en Egipto. Y a través de Moisés fue libre, pero su libertad política no garantizó que ellos fueran una nación que obedeciera realmente a Dios. Porque una vez que salen de Egipto, comenzaron a murmurar, fabricaron un becerro de oro y muchos no entraron en la tierra prometida. Ahora, recordando la historia de México, los héroes de la independencia soñaban con un México justo, con un México próspero, con un México libre de opresores. Y gracias a su sacrificio que hicieron, hoy podemos vivir en una nación soberana. Y eso es digno de celebrarse, es digno de agradecerlo. Pero la libertad política tiene límites, es frágil, es limitada. ¿Por qué? Porque se puede perder muy fácilmente. Porque la libertad política depende de hombres. Porque la libertad política no cambia el corazón. Después de la independencia, México siguió enfrentando guerras, sobre todo guerras no externas, sino guerras internas. Sufrió también después de la independencia invasiones extranjeras, sufrió divisiones políticas. Y eso nos muestra que aunque un país sea libre como México,
La verdadera paz no se logra con decretos ni con constituciones. La verdadera paz se encuentra conociendo al único que nos puede dar esa verdadera paz, que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Y aunque hoy celebramos que México es libre como nación, todavía hay muchas cadenas de opresión en muchas familias. Aunque podemos celebrar que México es un país libre, tal vez en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, hay muchas cadenas aún de opresión. Tal vez puedes decir: vivo en un país libre, pero realmente eres esclavo del pecado, esclavo de la maldad. Hoy todavía hay muchas cadenas en familias, muchas familias que viven con violencia doméstica. Tal vez eres esclavo de las adicciones. Vives en un país libre, pero eres un esclavo del pecado, de las adicciones, del alcohol, de las drogas. Y no eres, aunque vives en un país libre, eres esclavo. Divisiones. La independencia política no basta ni sana el corazón del hombre. La esperanza de México no está en un partido político, en un movimiento, en una persona. Porque aunque hace más de 200 años México experimentó la batalla por la independencia, tal vez hoy en tu familia, en tu vida, y vemos a México hundido. ¿Por qué es conocido México? Por el narcotráfico, por los secuestros, por ser Aragán. Una de las principales imágenes de México es la que le llaman el Aragán, un hombre sentado con su sombrero así, con borracho. Narcotráfico. México, sí, alcohol, narcotráfico. Y el Señor desea que usted y yo podamos ser libres. La verdadera esclavitud está en el corazón. Este es mi segundo punto. Porque tal vez tú puedes vivir en una nación libre, pero eres esclavo en el corazón. Hace una semana nosotros fuimos a predicar y a visitar el penal de Santa Marta, predicando y adorando al Señor con varias de las internas. Vamos a volver a ir en noviembre. Pero fíjate, una de las principales internas que estaban ahí, secuestro. Porque quiero decirte que muchas de ellas comenzaron con adicciones. Las adicciones las llevaron al robo. El robo las llevó al secuestro. El secuestro lo llevó a muchos de ellos al asesinato de su propia familia, muchos de ellos, y están en la cárcel. Y platicando varias de ellas, pero una nos dijo: bendigo la cárcel, porque yo podía estar allá afuera aparentemente siendo libre, pero era esclava y no vivía, no pudiera vivir. Y yo conocí a Cristo en la cárcel por un grupo de cristianos que ahí le compartieron. Y en muchas internas ahí que conocimos, que son esclavas en un penal, pero que el Señor ya les ha dado libertad en el corazón. Y la verdadera esclavitud no es exterior. La verdadera esclavitud está en el corazón. Mira, tras la independencia vinieron años de guerras internas. Hablo de México. Conservadores contra liberales. Invasiones extranjeras como la de Estados Unidos en 1847, la intervención francesa en 1862. México era libre en nombre, pero estaba dividido y vulnerable. Y no muy diferente a lo que vemos hoy en nuestra nación, una nación dividida. Ahora, recordando la historia bíblica, Jesús dijo en Juan 8:34: todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. El pueblo de Israel, aunque después fue libre de Egipto, seguía atado en su corazón. Querían regresar a la esclavitud porque no confiaban en Dios. Y tú y yo podemos vivir en un país independiente y aún así estar atado a la amargura, a los vicios como el alcohol, las drogas, la pornografía, ser esclavos de la ansiedad, del temor, del miedo. Hoy en México muchos dicen ser libres, pero realmente son esclavos de las drogas. Son esclavos del alcohol, son esclavos de la pornografía, de la amargura, de la violencia. Y esa es la esclavitud más peligrosa, la esclavitud al pecado. Porque no se ve en cadenas físicas, porque están en el alma. Y muchos mexicanos hoy dicen: soy libre, somos una nación libre, pero siguen siendo atados espiritualmente. La independencia de una nación no es suficiente si no somos libres en Cristo.
Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? ¿Y quién es la verdad? México necesita a Cristo. Tu familia necesita a Cristo. Yo necesito a Cristo, porque si conozco la verdad me hará libre. Ahora Cristo nos da la libertad que México necesita. La batalla de Puebla en 1862, hubo un ejército mexicano mal armado que venció al ejército francés. ¿Cuántos recuerdan un poco de la batalla de Puebla? Había ejército mexicano que estaba mal armado, pero venció al ejército francés, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y fue un triunfo que mostró que con valentía y con fe se puede vencer al enemigo. Así también, escucha bien, cuando el pecado parece invencible, Cristo te da la victoria. En 1862, un ejército, uno de los más poderosos del mundo, el ejército francés, atacó, invadió México, y había un ejército pobre, mal armado, pero la historia nos dice que tenían valentía y tenían fe y vencieron al ejército francés. Y de esa misma forma, a veces el pecado en nuestra vida parece invencible. Cadenas de ataduras, cadenas, maldiciones generacionales parecen ser difíciles, imposible de romper. No, todos mis antepasados murieron de cáncer en el estómago, pues creo que es lo que me va a tocar. No, todos mis abuelos vivieron matrimonios destrozados, pues es lo que me espera a mí. No, en la familia, en la historia de mi familia, el primer hijo se les murió. Mira, hijita chula, vete preparando, tu primer hijo se te va a morir. Maldiciones generacionales. Mira, lo que tú estás atravesando también lo vivió tu padre y tu abuelo. Maldiciones generacionales, cadenas, pecados que parecen ser invencibles porque se han visto de generación en generación tras generación. Y ese pecado, esa maldición, esas cadenas que parecen invencibles, te tengo una buena noticia: Cristo te puede dar la victoria de ese pecado, de esas cadenas, de esas maldiciones que parecen invencibles. Y así como aquel ejército mexicano mal armado, pero con valentía y con fe, pudo vencer a uno de los ejércitos más poderosos, el ejército francés, tú con valentía, con fe y sobre todo con la ayuda del Señor puedes vencer toda atadura espiritual que parece ser invencible. ¿Tú lo crees? Romanos capítulo 6 versículo 22 dice: ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el fruto que cosechan lleva a la santidad y el fin es la vida eterna. Mira, Pablo fue un ciudadano romano. Era libre políticamente, pero estuvo en prisión. Y en la prisión encontró la libertad más grande en Cristo. Él escribió estando en la prisión. Él escribe esto: y ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. O sea, él estando en la cárcel dice: disfruten porque ustedes han sido liberados del pecado. Y Cristo nos hace libres para amar. Hay personas que tal vez dices: no, es que yo no lo puedo amar. Y tal vez son personas cercanas a ti, esposo, esposa, hijos, padres, porque te causaron daño también. Pero el Señor te hace libre para poder amar, libres para poder perdonar. Hace rato que cantábamos con el mariachi la canción de Alfarero, y era bien lo que decía. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es perdonar. Nos cuesta tanto trabajo. De palabra lo podemos decir muy fácil, pero de hecho es muy difícil. Pero las escrituras nos dicen que y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Libres para amar, libres para perdonar, libres para predicar a Cristo también. Y damos gracias que vivimos en una nación con libertad. Libertad de expresión. Podemos predicar a Cristo. Vamos a tener un evangelismo el próximo 1 de noviembre y los queremos invitar que participen. Vamos a predicar a Cristo en medio de un momento donde la ciudad, no solamente la ciudad, el país y el mundo entero busca todo lo relacionado a la muerte, todo lo que tiene que ver con terror. Nosotros vamos a salir a predicar. Ya lo hemos hecho en años anteriores. Les invitamos que se unan a nosotros sábado 1 de noviembre a las 6 de la tarde. Vamos a salir a predicar a Cristo, porque somos libres para predicar a Cristo. Pero también en tu escuela, en el trabajo, en el lugar donde tú estás, puedes encontrar la verdadera libertad.
Ahora, ¿qué significa ser libre en Cristo? Que tú puedes ser libre del pecado. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6:22, ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el fruto que cosechan lleva a la santidad y el fin es la vida eterna. Tú puedes ser libre del pecado. ¿Qué significa ser libres en Cristo? Ser libres del miedo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice, ustedes hermanos han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse unos a otros por amor. Y así como México necesitó líderes valientes que pudieran levantarse para pelear por nuestra nación, hoy México necesita cristianos que sepan y vivan en esa verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Y en medio de una nación llena de violencia, llena de corrupción, llena de maldad, van a haber cristianos que se levantan con un poder, libres para amar, libres para perdonar. Mira, hoy celebramos la independencia de México y damos gracias por ella. ¿Sí? Amén. Pero como iglesia tenemos un mensaje aún más grande. La libertad, la verdadera libertad, solo Jesús la puede dar. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Hermanos, hoy el llamado es doble. Agradecer a Dios por vivir en una nación libre, pero también buscar y vivir en la verdadera libertad que es Cristo.